Hola estimado estudiante, en este video vamos a trabajar la clase correspondiente al 8 de marzo del presente año. Vamos a trabajar la 3.9, factorización de polinomios usando cambio de variable, parte 2. Anteriormente estuvimos viendo cómo vamos a interpretar la factorización usando cambio de variable y a ello le llamábamos parte 1. En el problema inicial nos piden que factoricemos las expresiones que aparecen en el literal A y en el literal B. Nos dice que no desarrollemos los productos que se encuentran dentro de cada polinomio. Hay que utilizar un procedimiento similar a el de la clase anterior para poder factorizar, que era utilizar un cambio de variable. Intenta resolverlo, pone en pausa el video y luego reanuda para comparar los resultados obtenidos. Muy bien, ahora que ya lo intentaste resolver, vamos a utilizar la estrategia que nos estaban dando, ¿verdad? Que no es necesario desarrollar esos cuadrados, sino que hay que utilizar una herramienta vista en la clase anterior, y para eso lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un cambio de variable. A x menos 1 nosotros lo vamos a sustituir por w, y a y más 1 nosotros lo vamos a sustituir por la expresión z. Entonces, ya teniendo esa sustitución, la expresión anterior nos va a quedar como w al cuadrado menos z al cuadrado. Esto pues claramente observamos que es una diferencia de cuadrados, y ahora aplicando el método de factorización por diferencia de cuadrado, decíamos que sería la suma de w con z por la resta de w con z. Una vez que ya lo tenemos de esa manera, lo que hacemos es sustituir los valores de w y los valores de z respectivamente. En este caso vamos a colocar x más 1 más y más 1, porque hemos sustituido los valores. Ahora vamos a sustituir en el otro caso x más 1 menos y más 1. Y luego que ya lo colocamos de esa forma, ahora vamos a realizar las operaciones que se indican. En este caso, pues tenemos x más 1 más y más 1. Entonces me queda x más y más 1 es igual a 2. Y aquí en este caso me quedaría x. Recordemos que este menos pues cambia los signos de las expresiones que están dentro del paréntesis, por lo tanto me quedaría x menos y, nada más, ya que el más 1 con el menos 1 se eliminan, y esa sería la factorización de esa expresión. Si observamos, no fue necesario desarrollar el producto que se indica. Ahora en el caso del literal B, tenemos x más 1 al cuadrado más 2 por x más 1 por y más y al cuadrado. En este caso también vamos a tomar una expresión que represente o que podamos nosotros simplificar más fácil, ¿verdad? Entonces vamos a tomar, en este caso nos fijamos que solamente tenemos un valor que podemos sustituir, que sería x más 1, lo vamos a sustituir por w. Y al final nos queda w al cuadrado más 2 por w por y más y al cuadrado, que en este caso pues podríamos decir que es equivalente a la expresión que teníamos anteriormente sobre el cuadrado, el trinomio cuadrado perfecto, donde las variables son w y y respectivamente. Entonces, teniéndolo de esa forma, y como el segundo término es positivo, entonces esto va a ser equivalente a tener w más y al cuadrado. Y ahora que ya lo tenemos como w más y elevado al cuadrado, entonces vamos a sustituir los valores de w,
este caso solamente W es el que utilizamos y nos queda de esa forma. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que x más 1 al cuadrado más 2 por x más 1y más y al cuadrado va a ser igual a tener x más y más 1, todo eso elevado al cuadrado. Si nos fijamos, pues si nosotros no hiciéramos el cambio de variable, sería un poco complicado poder llegar a la respuesta, nada más empleando otra estrategia, ¿verdad? En este caso. Bien, en conclusión, lo que vamos a tener es que cuando nosotros no podamos aplicar cualquiera de los métodos antes vistos, debemos aplicar cambio de variable de modo que obtengamos una expresión donde se pueda utilizar los métodos antes vistos. Es decir, si no los podemos aplicar con la expresión que nos dan, entonces hay que utilizar el cambio de variable para poderlo representar de esa forma para que podamos aplicar los métodos de factorización. Algo también bien importante que debemos tomar en cuenta es que una vez que nosotros hemos hecho el cambio de variable y aplicado el método, tenemos que volverlo a representar a la forma que tenía anteriormente. Vamos a practicar y para eso vamos a resolver algunos ejercicios. Hay que poner en pausa el video, vamos a hacer el literal A, vamos a hacer el literal C y vamos a hacer el literal F. Debemos aplicar cualquiera de los métodos antes vistos, pero para ello hay que utilizar el cambio de variable. Muy bien, vamos a colocar las respuestas obtenidas. Si ustedes tienen esa respuesta, pues se coloca un chequecito. En el primero debemos hacer dos cambios de variable. El primer cambio de variable que vamos a hacer es de 2x y el segundo cambio de variable que vamos a hacer es de y más 2. Al final, la respuesta en el caso del literal A sería 2x más y más 2 multiplicado por 2x menos y menos 2, porque al final obtenemos una diferencia de cuadrado. Veamos en el caso del literal C. En el caso del literal C se tiene que hacer dos sustituciones, una w igual a x menos 5 y la otra z igual a y menos 1. Y al final la respuesta sería x más y menos 6 multiplicado por x menos y menos 4. Y en el caso del literal F vamos a tener que hacer dos sustituciones, una w sería x menos 2 y una z sería y menos 3. Por lo tanto vamos a obtener w al cuadrado más 2 por w por z más z al cuadrado. Entonces vamos a tener una diferencia de, un trinomio cuadrado perfecto con variables w y z. Al final esto quedaría x más y menos 5, todo eso elevado al cuadrado. Esas serían las respuestas en cada uno de ellos. Hay que comparar y si han obtenido ese mismo resultado nos colocamos un chequecito. De tarea vamos a resolver los siguientes ejercicios. Vamos a resolver el literal A, el literal B y vamos a resolver el literal D. Espero las orientaciones sean de utilidad y hasta un próximo video.